Vamos a darle uso de la palabra al magíster Manuel Dahmer Egoaguirre, congresista de la República, a tratar el tema la renegociación de los contratos de hidrocarburos, caso de contrato de exportación lote 56. Recibamos con fuertes aplausos al congresista. Señor decano, la facultad, colegas de la facultad, yo soy de Ciencias Sociales, docente ahí, que justamente hace pocos días me he reintegrado a dictar mis cursos. Estimados docentes y estudiantes que están presentes, estimados amigos presentes. Este es un tema que, como bien se ha escuchado, no es solamente de una empresa con una actividad específica, no es de un sector, cómo se organiza y cómo se vincula. Hubo un libro muy famoso hace unos años que se llamaba Gran Empresa, Pequeña Nación, de Bravo Beresani, que decía cómo en determinadas circunstancias una empresa o un grupo de empresas pasaban a realmente decidir y dominar los aspectos fundamentales de la vida de una nación. En el Perú eso lo fue la International Petroleum casi todo el siglo XX, o sea, la que sacaba el petróleo y se llevaba la renta principal y el recurso principal, no solo para obtener la renta, sino para obtener las condiciones de desarrollo industrial y desarrollo del conjunto de ese país. Bueno, ahora estamos en un caso parecido de gran empresa y pequeña nación. Ahora estamos ante una renta estratégica, que es el gas, y estamos ante una empresa, que es la Shell, que está poniendo sus propias condiciones sobre el conjunto de la nación. Porque no se trata solo de ver si los productos del gas son mayores o menores, sino que las condiciones del gas significan recursos para el conjunto de la patria, pero también insumos para poder diversificar la producción y generar otras condiciones de vida para todos los habitantes, para todos los ciudadanos del país. Y esta lucha entre gran empresa y pequeña nación tiene ahora un momento crucial. Estamos en un momento crucial de definiciones. No va a ser fácil, es muy difícil, es muy complejo, pero hay que tomarlo con deporte, con entusiasmo, con capacidad de pensar que al final siempre la patria termina ganando. ¿Cuál es el tema principal? Tenemos un recurso que es el gas. Respecto al gas, se hizo un contrato de exportación. Ese contrato se hizo desde el comienzo mal. Sobre eso también hay estudios, denuncias, y todos quedaron un poco en las denuncias. Yo participé también en esas denuncias de esos contratos. Se hizo mal porque el contrato de lote de Camisea, cuando Camisea fue descubierto por la empresa Shell, lo regresó al Perú porque quiso exportarlo a Brasil y Fujimori le dijo que no, y ahí quedó. Entonces en el gobierno de transición de Valentín Paniagua había una comisión que había convocado a una licitación internacional y vienen varias empresas y ahí viene la empresa Repsol, que acababa de ser votada de Bolivia, porque quería en Bolivia llevar el gas, hacer de su negocio a partir del gas boliviano. Entonces Repsol vino al Perú. Y en el Perú, Repsol encuentra las condiciones para tener un negocio redondo. En lote 88 se había descubierto gas. Y ese gas estaba para el mercado nacional, destinado casi principalmente. Y la ley lo decía con un horizonte de 20 años. Entonces en esos años se modificó la ley. Y se modificó para permitir que se exporte y que el horizonte sea un horizonte que dependía de la firma del contrato, ya no renovable constantemente, o sea que siempre es 20 años adelante, sino quedó 20 años fijo. Fue una modificación arbitraria, antinacional. Pero además se modificaron la forma de los pagos de las regalías, se modificaron muchos aspectos del contrato para permitir que Repsol hiciera su negocio. Pero aún así Repsol no estaba del todo contenta. Repsol quería tener todo el proceso definido y organizado. Y ahí viene el cambio sobre la modalidad de cómo se va a explotar el recurso. Lo que ha explicado claramente tanto Campodónico como nuestro amigo experto de aquí de Banco Sanguinetti, que ha puesto en barriles lo que se habla a veces en otros términos y nos permite ver más en su conjunto cómo es que se hizo esa modificación en ese momento, que consistió centralmente en darle, por la constitución fujimorista, la condición de propietario del producto, en este caso del gas, a quien estuviera a cargo los lotes.
pero aún así no era todo lo que estaba de por medio. Todavía podía hacerse otras circunstancias. Entonces viene uno de los procesos más que hasta ahora están vigentes, que más nos han significado pérdidas de control sobre el gas, además del control de la molécula, y es que el recurso mismo pasa a ser definido en un contrato que se negocia y se discute, donde Repsol va a México, le dice a los mexicanos: vamos a hacer un negocio para traer gas, el gas se va a vender a precio de México, es el precio de Estados Unidos del Henry Hub, y establecen que va a haber una cierta ganancia, porque estaba realmente la diferencia a su favor era inmensa. Un dirigente mexicano, López Obrador, calculó que había unos 16.000 millones de dólares de robo en ese contrato hecho en México. En ese contrato hecho en México, Repsol ofrecía llevarle el gas, pero lo que no decía de todo es que iba a poner en el Perú las condiciones para llevarlo totalmente a su favor. Y eso suponía poner en el Perú un sistema de pago de regalías por el cual se descuenta desde el precio final de México, se empieza a descontar toda la fase de la actividad. Se descuenta el gasto de transporte, se descuenta cada gasto. Y sobre el precio a boca de pozo, no se paga el 36% como simplemente hizo una primera lectura del contrato, sino se hace una adenda en el contrato, donde lo que se paga es el 7% del 36%. Eso fue el contrato. Que realmente ya nos estaban robando la molécula, ya nos estaban robando el recurso, ahora nos robaban la regalía. Y por eso es que la regalía, como mostraron los datos de Banco Sacconetti, clarísimo, ahora es un escándalo, es un escándalo. Se paga mucho más por la regalía los que compran el gas para el consumo del mercado interno que los que lo venden para la exportación. Eso es clarísimo. Pero eso viene desde ese momento. Ahí se establece una fórmula, que es una fórmula claramente antinacional. Pero Repsol tuvo un problema. Repsol pensó que su costo para obtener su ganancia que tenía previsto eran más o menos $10 el millón de BTU para poder vender. Y Repsol tenía el plan de ser la gran empresa de buques metaneros del mundo. Su plan estratégico era convertirse en la empresa que saque el gas, lo ponga en los buques, y los buques iban a ser buques que iban a ir a cualquier destino. El gas iba a reemplazar, iba a competir con el petróleo. Y por eso es que tenía esa idea de ser la gran empresa mundial de buques metaneros. Y México era uno de sus puntos centrales para, con ese contrato a México, obtener ganancias extraordinarias. Entonces, Repsol lo había montado de Bolivia, pero había conseguido un negocio redondo en el Perú. Pero se cae el precio en México. Y al caerse el precio en México, Repsol lo que hace es desvían los barcos a otro lado. No sé si puede poner la filmina que puso Banco Sacconetti sobre los 3 mercados. Ahí se ve clarísimo el faenón en el cual están ahí, no es ese, sino el final de los que puso ahí Banco Sacconetti. Hay 3 mercados: el mercado mexicano, norteamericano, el mercado europeo y el mercado asiático. En esos 3 mercados los precios son distintos por las condiciones específicas de cada uno de esos mercados. De esos precios distintos se cae el mercado mexicano. Al caerse el mercado mexicano norteamericano, lo que hacen es decir que estaban desembarcando en México, y en México desembarcaban, como bien se ha explicado, el gas hay que licuefactarlo, o sea, transformarlo en líquidos, se pone en el barco en líquidos, el barco llega a un puerto, en ese puerto desembarca. Ahí desembarcan en un lugar de almacenaje. La Empresa Federal de Electricidad de México, que es la empresa pública mexicana, estatal mexicana, lo que hace es compra ese gas y lo transfiere para generar energía eléctrica, lo quema para hacer energía eléctrica. Entonces, el gas puede ser no licuefactado, nuevamente porque está ya licuefactado, está almacenado en líquidos, se reembarca o directamente se envía a mitad de camino que está yendo a un sitio, se vende para otro lado, se desvía el barco. Eso es lo que hizo Repsol. Y Repsol lo hizo y con toda caradura le dijo a los peruanos: no se preocupen si estamos nosotros vendiendo en México. Ahí está el cuadro, ahí están las facturas de México, decía Repsol. Pero hubieron patriotas. Y yo siempre he señalado que estaba un equipo del Ministerio de Energía y Minas bajo el gobierno de alguien que ha sido traidor al Perú, pero que en ese momento había gente honesta y gente honrada y gente patriota.
Estaba Aurelio Ochoa a cargo de Perú Petro, estaba Humberto Campodónico, Petro Perú, y Herrera Descalzi, en el Ministerio de Energía y Minas. Y lo que hicieron fue una cosa elemental: contratar una empresa Galway que es experta en informar a dónde van los destinos del gas. Y esa empresa en pocos días le dijo: aquí está, los han vendido, los han supuestamente llevado a tal sitio, pero los han vendido en otro lado, en Asia. Y aquí está el precio al cual lo han vendido. Entonces Perú Petro sacó una notificación de rescisión del contrato, porque en el contrato suscrito con Repsol expresamente se señala que en ocasiones, situaciones como esas, se rescinde el contrato, se anula el contrato. ¿Qué hizo Repsol? ¿Qué hizo el grupo que está asociado con Repsol? Porque el negocio supone Perú LNG, que es la planta que hace la licuefacción. ¿Qué hicieron? Patalearon, gritaron por los medios y luego dijeron: bueno, vamos a denunciarlos ante el CIADI, vamos al organismo de arbitraje internacional, ahí ganaremos. Lo que no sabían es que el equipo peruano, de esos 3 patriotas, habían decidido: nos interesa ir al CIADI, porque ahí la vamos a ganar. Y se les obligó a ir al CIADI. Y en el CIADI, después de un larguísimo proceso, el CIADI establece un laudo arbitral donde dice: el Perú tiene la razón. Se tiene que pagar la realidad según el lugar final de regasificación, como tenga el propio contrato. O sea que cuando se vuelve a convertir de líquidos a gas y se quema la molécula para el uso correspondiente. Está claro, expreso. Y lo obliga a pagar 63 millones de dólares. O sea, hace el cálculo de cómo tiene que pagarse la regalía. Establece claramente el procedimiento. Entonces, quedó claro. Repsol, como ya estaba mal, ya no podía hacer su negocio, vendió su participación. Vendió su negocio, no todo el gas, pero esa parte. ¿A quién se lo vendió? A la empresa Shell. Repsol le vende a Shell. Y Shell lo que hace es negocia con Perú LNG condiciones más duras. Shell pasa a asumir toda la exportación, pasa a tener la decisión sobre los pagos de los precios, y no informa sino lo que quiere a Perú LNG, que se convierte solamente en la planta de licuefacción ilimitada, controlada por Shell, porque Shell quiere reemplazar a nivel global a Repsol. Shell es ahora la segunda o tercera empresa mundial de un negocio de gas que se ha independizado del petróleo, que pasa a tener sus circuitos propios y que pasa a construir mercados que ya no dependen de contratos a largo plazo principalmente, sino fundamentalmente de contratos spot, de contratos de oportunidad. Ese es el gran negocio en el cual se ha afincado Shell. Y el mundo está cambiando tanto que ahora en muchos lugares se utiliza bastante el gas como un consumo energético decisivo, especialmente para generar electricidad, pero también para otras modalidades del uso de la energía. Entonces, en esas condiciones es que el gobierno de Ollanta, una vez que empiezan a haber otros síntomas, muestra realmente qué cosa es lo que estaba ocurriendo con su gobierno. ¿Y cuáles eran los otros síntomas que se manifiestan? Yo, por razones de que me habían dado alguna información, viajé a México, conversé con los docentes y los profesionales de la Universidad Nacional Autónoma de México, que estaban participando en un programa del Estado mexicano, donde habían de todos los sectores, pero también los sectores profesionales, para ver qué hacer con la energía. Y iba a haber un cambio general en México. El cambio general en cuanto al gas suponía que iban a traer gas de Estados Unidos, que había ese gas esquisto que sale de la ruptura de las piedras, ahí sale el gas, lo iban a traer a México y se iba a abaratar los costos. Y por lo tanto, estaba ya en fase de muerte el contrato con el Perú, porque le salía a los mexicanos demasiado caro. Eso estaba claro. Pero yo me entero además que en México había ocurrido una novedad. Había gente interesada en poner plantas ahí de licuefacción. Y me voy enterando de una cosa más, me entero de que la Compañía Federal de Electricidad, ¿para qué usaba el gas? Lo usaba para tener contratos, para generar electricidad. Pero la Compañía Federal de Electricidad, que es la segunda empresa estatal de México, la primera es la compañía petrolera, la segunda es la Compañía Federal de Electricidad. Y las dos dependen de la Presidencia de la República. Son las dos empresas decisivas en el Estado mexicano. Sus directores, sus decisiones estratégicas dependen de la Presidencia de la República. ¿Y qué deciden? Deciden de que iba a haber un faltante de gas para generar energía eléctrica o que había un sobreuso de energía eléctrica. Y en esas cosas extrañas dicen: vamos a hacer una invitación a las empresas más importantes del mundo para que nos abastezcan
por $1.000 millones de gas. Ah, caramba, $1.000 millones. Y hacen una convocatoria y se presentan 9 empresas de las principales del mundo, todas con ofertas, a todas las descalifican. Y a dedo se lo dan a una empresa que se llama Trafigura, $800 millones y un poco más. Que es sobre todo una empresa que maneja commodities diversos, sobre todo minerales, para circular por el mundo, pero no es una empresa especializada en gas. Y esta empresa Trafigura en el Perú tiene algunas actividades vinculadas a puertos y vinculadas a la minería. A dedo le dan $800 millones. Y la empresa Trafigura es la que lleva el gas de Camisea. Se lo compra a Shell. Y Shell se lo compra a Perú LNG. El negocio es entre Trafigura y Shell. Entre Trafigura y Shell llega a un acuerdo. ¿Cuál es el acuerdo? Lo que se ha mostrado. Lo que yo traje aquí al Perú, y en la reunión en el Congreso en la cual la ministra estaba informando de que se había sancionado las exportaciones anteriores, le dije, mentira, ministra, hay nuevas exportaciones que se han hecho y se está dejando pasar. No me quisieron dar la voz y tuvimos una pelea muy grande. Y como la ministra sabía que yo venía de México, que yo había estado con el embajador mexicano, el embajador del Perú en México, la ministra se puso nerviosa y tuvo que decir lo que en ese momento era secreto, que sí habían habido 7 reembarques nuevos de reexportación. Y yo le dije, mentira, ministra, no son 7, son 14 y más. Y tuvimos una disputa larga, ciertamente por los periódicos, por la prensa, porque la ministra nunca fue a aclarar sus palabras. Y cuando le pedimos la información, ya les contaré qué pasó. Pero con la ministra lo que quedó claro es de que se había producido, así como con la Shell se produjo un problema de reexportación que fue sancionado por el CIADI en un lado arbitral favorable al Perú, se había vuelto a producir lo mismo. Teníamos en el Perú la causal para la nulidad del contrato. Lo teníamos, por reiteración más aún. ¿Y qué habían hecho? La ministra se reúne en particular con la empresa Shell, sin ningún informe, sin ningún trámite de ninguna institución, y dicen que van a pagar por los reembarques, por 7 reembarques reexportados, van a pagar $12 millones. Yo hice el cálculo, porque tenía los documentos de la entidad de control público de México, y el cálculo lo que daba es que lo que se llama la reventa en México, o sea, la compra y venta de este tipo de estos volúmenes de exportación, ¿saben cuánto era la diferencia? $249 millones. ¿Y cuánto pagó la Shell al Perú? ¿Cuánto le pagó a la ministra? $13 millones. Y cuando hemos pedido los documentos, ha estado el presidente de Perú Petro en la Comisión de Energía y Minas, y no existen documentos de esas transacciones. No existe informe económico, no existe ningún informe. Son palabras, son discursos verbales. Y de repente hasta un cheque, que habrá ido algo para el Estado y algo que uno nunca sabe. Entonces, ahí hay un problema serísimo. Eso es un delito. Pero ese delito nos ratifica en que el esquema del conjunto está equivocado. Tiene que ser, es el momento de cambiarlo. Entonces, estamos a punto de hacer ese cambio. Yo quiero resumir los temas fundamentales del proyecto de ley para hacer ese cambio. El primer tema clave es que esta lucha entre la gran empresa y la pequeña nación tiene que unificar al conjunto de la nación, tiene que ser un elemento de la movilización del conjunto de la patria. Y ahí es clave la presencia de las universidades, es clave la presencia de los profesionales que tienen que ver con estas actividades, y es clave la presencia del movimiento social en su conjunto, pero también de las diversas fuerzas políticas. Esto no es una pelea entre partidos políticos, es una pelea entre la nación y una gran empresa. Y en esa pelea, el punto decisivo es recuperar la propiedad de la molécula, que va a servir no solamente para el tema de los precios de exportación, va a servir también para, como bien se ha explicado, para que pueda haber un gasoducto surandino y que pueda haber petroquímica, que pueda haber masificación de gas natural en Lima, etcétera, etcétera. Eso va a ser decisivo y clave, que podamos recuperar la propiedad de la molécula. Para recuperar la propiedad de la molécula, la ley nos da un mecanismo. ¿Podríamos requerir una modificación constitucional? Ciertamente hay que hacerla más adelante, pero ahora la propia ley reconoce esas dos modalidades de contrato, licencia y servicios. El contrato de servicio está vigente en la ley. Entonces, por estas infracciones cometidas por esta empresa, se puede pasar a contratos de servicios
de acuerdo a lo que está establecido por la propia ley. Y en el contrato de servicio recuperamos la capacidad de decidir sobre el tema de la molécula. Pero este tema no es el tema último y definitivo. El tema fundamental es que se está reformulando en América Latina los usos del gas. Y en esta reformulación de los usos del gas quieren convertirnos en la despensa de abastecimiento del gas para el desarrollo de otros países. Entonces, ¿qué es lo que está pasando al respecto? El gasoducto surandino, la pelea que hay ahora, es una pelea entre dos consorcios. Ahora aparecen tres, pero en el fondo son dos. Dos consorcios, en los cuales es qué se va a hacer con el gas, cómo se va a destinar el gas. Ninguno de los dos está pensando en las políticas nacionales que se plantean para que el gas se destine a la industrialización. No, están diciendo a quién le venden el gas. Y a quien le venden el gas, la disputa entre Shell y el consorcio Perú LNG es que el nuevo grupo que construiría el gasoducto sur peruano tendría un mercado propio que podría competir con Shell. Y ese mercado propio es un mercado que está al costadito. En el cambio que hay en América Latina, Chile tiene ductos conectados con Argentina, a través de los cuales antes Argentina exportaba gas a Chile. Cuando Argentina se quedó sin gas, dijo no exporto más. Ahora Chile va a ser exportador de gas a Argentina, utilizando esos ductos. O sea, van a reorientar la exportación. Entonces Chile, que no tiene gas, ya está exportando gas a Argentina. Así es. ¿Y a qué precio? ¿Al precio Henry Hub? No, al precio de Asia, 15, 17 dólares el millón de BTU. Y va a exportar mucho más, y no solamente una parte, tiene dos plantas para regasificar y para exportar el gas a Argentina. Y ese gas puede venir de cualquier lugar del mundo. Pero ¿quiénes son las empresas que están en ese negocio en Chile? Una de ellas está ahorita disputando para ser la que administre el gasoducto surandino. Ya le estamos vendiendo a Chile barato nuestro gas al destinar básicamente a quemarlo para producir energía eléctrica y venderlo vía energía eléctrica. El gas transformado en energía eléctrica lo vendemos barato. Bueno, ahora quieren llevarse totalmente el gas para conectarlo con Chile. Si tuviéramos un exceso de gas, como lo tenemos, y si lo garantizamos por 20 años, no hay ningún problema en venderle gas a otros países y hacer conexión de gas en toda América Latina, aunque el otro elemento que está cambiando es que Bolivia, que sí recuperó su soberanía sobre el gas, Bolivia dijo, el gas es boliviano, y el gas decimos nosotros, ¿qué hacemos? Y Bolivia ha hecho del gas un instrumento central de su desarrollo. Y Bolivia ahora, cuando recuperó su gas, Brasil era el gran consumidor de gas. Entonces el empresariado brasileño reaccionario le dijo, el de Sao Paulo le dijo a Lula, que era el presidente de la República, invadamos Bolivia. Y le dijo, no, aquí somos hermanos en América Latina, ustedes tienen que pagar más por el gas, por la energía. Entonces pasó de 3 o 4 dólares a recibir 7, 8, 10 dólares en millón de BTU. Y Bolivia tiene una renta. Y con esa renta Bolivia tiene petroquímica. Ya tiene una petroquímica que actúa, que funciona, que produce urea. Y va a tener más desarrollo. Y Bolivia está vendiéndole ese desarrollo conseguido con sus recursos a Argentina y se lo está vendiendo también a otras partes. Y Bolivia está pensando en hacer un ducto que salga por Hilo y hacer un ferrocarril que llegue Hilo, Bolivia y Brasil y que conecte económicamente toda esa zona. Entonces, la posibilidad de reconfigurar el mapa económico de América Latina lo tenemos a la mano. Para eso, para el desarrollo del sur, requerimos la soberanía sobre el gas. No solamente para tener mayor ingreso, que se puede destinar mejor en los presupuestos públicos, sino para recuperar condiciones reales y mejores para el desarrollo de la nación. Eso es lo que está en disputa. Yo quiero terminar diciéndoles que esta es una tercera pelea mía con alguien, pero no con una persona, sino con un casi simbólico, ¿no? Cuando yo entré al Congreso en el año 80, había en ese momento las posibilidades de contratos en la Amazonía. Entonces estaba haciendo contratos con la Occidental. Pero Pablo Kuczynski estaba ministro de Energía y Minas. Entonces llevaron un proyecto de ley al Congreso
para darle facilidades tributarias para la exploración y explotación de petróleo. Y había un amigo argentino que era especialista, que nos reunió a los que eran en ese momento diputados de Izquierda Unida, como Horacio Ceballos, como Canseco, nos reunió y dijo: ustedes, les voy a explicar, no sabíamos nada de esos temas. Me dijo: ¿saben qué? Esas facilidades tributarias es cuando hay riesgo. El riesgo en esta actividad está en la exploración, porque uno puede explorar y no encontrar nada, y generalmente hay mucha pérdida. Pero darle facilidades de riesgo en la explotación, eso es una barbaridad, porque la explotación es segura. Entonces yo lo dije en el Congreso, es una granjería. Entonces el señor Kuczynski se sintió afectado y me sancionaron y me sacaron del Congreso 15 días por haber dicho que era una granjería, y ciertamente no retiré porque era una verdadera granjería. Y lograron imponer ese tema. Años después, estando el señor Kuczynski en el Ministerio de Energía y Minas, estando en el gobierno de Toledo, intenta Kuczynski hacer, como presidente del Consejo de Ministros, una derivación de un ducto que iba a llevar hasta Chile el gas, y que iba a hacer un anillo energético que llevaba hasta Uruguay, que se iba a conectar toda América Latina con un anillo energético a partir en particular del gas peruano, que iba a ser la gran fuente para eso. Todo iba a ser una red de ductos. Entonces yo señalé que eso era una tradición en Perú, que eso de ninguna manera podía hacerse, que si quisiera exportarse, primero definamos nuestros horizontes, nuestros usos del gas, y luego exportaremos lo que sea conveniente. Y que ahí lo que estaban haciendo era vender el negocio de que alguien coloque los tubos, porque el señor Kuczynski era miembro del directorio de una empresa que se llama Techin, que ahora está participando justamente para tratar de ganar la construcción de los tubos del gasoducto sur. Entonces, en esa oportunidad, hicieron 7 sesiones de los países de América Latina, todo por firmar el contrato. Y la denuncia que estábamos nosotros haciendo era muy fuerte. ¿Saben por qué no lo firmó Toledo? Hasta donde yo sé. Porque el comando conjunto le dijo que eso no podía firmarse. Y ahí se acabó esa historia. Pero estuvo a punto de firmarse. Que hubiera llevado a que tuviéramos un tubo que fuera por toda la costa del Perú, se mantuviera el ducto actual central, y que todo el gasoducto surandino y la planta petroquímica y todo eso quedara para la historia. Eso, ahí, digamos, la gané yo, la ganó el país, la ganamos en su conjunto. Pero ahora estamos ante una tercera batalla, y paradójicamente el señor Kuczynski es presidente de la República. Yo espero que él piense en que a su edad y en su trayectoria puede dejar cosas buenas para el Perú. Y está en manos de este gobierno la decisión política, pero hay una mayoría nacional creciente, también en el Congreso. El presidente, por ejemplo, de la Comisión de Energía y Minas está de acuerdo con el proyecto de ley que hemos presentado, la ley de acción popular. Y hay otras fuerzas políticas también, hay otros congresistas también. En todo el país hay una conciencia pública de que este tema del gas de camisea es un tema entre la gran empresa y la pequeña nación. Y la nación tiene que defender su soberanía sobre sus recursos y sobre sus potencialidades. Por eso creo que esta vez hay posibilidades realmente de obtener un triunfo a favor de la patria. Pero para eso requerimos, en especial, que los especialistas y las universidades sean activos movilizadores de esta batalla, que es una batalla profesional, es una batalla de conciencia, es una batalla de ideas, es una batalla de anhelos, es una batalla de construir una nación con capacidades de dignidad, de libertad, de soberanía. Creo que podemos ganarla, pero requerimos que actividades como las que hoy día han realizado ustedes al iniciar un año académico planteando como un tema fundamental, sean reiteradas, repetidas, movilizadas y movilizables en todo el país. Y que sepa el gobierno actual que la mayoría clara del Perú está por recuperar la soberanía sobre el gas de camisea y hacer un instrumento para el desarrollo. Y que en eso esperamos que se triunfe por el bien del país y por el bien de todos los peruanos. Muchas gracias.